Hola, vamos a hacer hoy un nuevo vídeo. Teníamos prometido el vídeo de calibración de destornilladores y lo vamos a hacer, pero de momento vamos a hacer este vídeo porque Exactech me ha aceptado mi propuesta de que me presten instrumental para hacer los vídeos y de momento pues me ha prestado el material de la prótesis de rodilla Logic con la instrumentación Trulian, que es la nueva instrumentación para la prótesis Logic. Entonces, ¿cómo va esta prótesis? Voy a intentar hacer un repaso de la cirugía, analizando las diferencias y similitudes que tiene con otras prótesis, ¿vale? Voy a intentar, en principio no voy a meterme en teoría genérica de prótesis de rodilla, porque eso ya lo he explicado en otro vídeo. Si veis que necesita más aclaración, me lo decís y yo hago un vídeo mejor, pero en principio no pretendo dilatar demasiado esta exposición repitiendo conceptos básicos como la necesidad del valgo, la necesidad de la rotación externa. Esos son conceptos que los tenemos descritos en otro vídeo y los doy por conocidos. Repito, si no lo veis claro, yo hago un vídeo más, un nuevo vídeo explicativo para ponerlo un poquito más claro, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la secuencia de instrumentación. Punzoncito para abrir el canal medular del fémur y broca de inicio, ¿vale? Montada en el motor, con cogida de tipo Hudson, ¿vale? Segundo paso. Ya hemos accedido al canal medular, pues vamos a meter la barra de alineación. La barra de alineación que va por dentro del canal, que en esta prótesis tiene una barra y un mango, ¿vale? Y que en esta prótesis tenemos que darnos cuenta de en esta prótesis la diferencia que presenta, que ofrece, es que trae este regulador para decirle que funcione normal, como todas, o utilizaremos carrañaca, que sería no aprieta, pero sí afloja, o sea, antihorario, o no afloja, pero sí aprieta, o sea, horario. O lo dejamos normal, ¿vale? Esta sería para meter dentro del canal. Sobre esto deslizaríamos la guía de corte distal del fémur, ¿vale? La guía de corte distal del fémur, bueno, pues yo puedo haberme estudiado la técnica y entonces sé perfectamente cuáles son los instrumentos, o no haberme estudiado y entonces lo que tengo es que buscar, tirando de mis conocimientos, mi experiencia en cirugía protésica de rodilla, pues yo busco esos instrumentos que hay aquí y que tienen toda la pinta de ser para el corte distal del fémur. Entonces tenemos una guía distal de fémur, tenemos la pieza para controlar el valgo y tenemos la pieza que me une estos dos elementos, ¿vale? Entonces, para controlar el valgo, pues utilizamos esta pieza en la que vemos que podemos programar, aquí está puesto en 0, y podríamos programar el valgo hacia el lado derecho, aquí se ve right, o hacia el lado izquierdo, aquí se ve left. Normalmente, por defecto, pues vamos a poner 5 right. Yo normalmente no pregunto cuánto valgo le vamos a poner, sino que por defecto le pongo 5 grados de valgo del lado que corresponda, claro, lógicamente. Pero, bueno, el traumatólogo en un momento dado me puede decir que lo cambie o lo cambie él mismo. Yo se lo tengo que dar en principio y por defecto con 5 grados de valgo, del lado que corresponde. Esta pieza iría aquí, ¿vale? Para ensamblarle en la guía de corte distal. Y así estaría. Pero claro, yo para hacer esto tiro de mi conocimiento y la similitud que tiene con otros sistemas. El que no tenga experiencia debe toquetear esto un poco y aclarar en este momento si alguno de estos elementos se puede montar mal o no. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, quiero decir
que hay veces que los elementos están configurados de manera tal que el mismo sistema no te permite montarlo mal. Por ejemplo, si esto lo ponemos así y el sistema no me lo permite, pues nos quedamos tranquilos de que no podemos montarlo mal. Pero en este caso me doy cuenta de que sí me lo permite. Me lo permite ponerlo boca abajo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando se puede poner boca arriba o boca abajo? Pues hay dos opciones. O ves su forma y tiras de tu experiencia y de tu conocimiento para deducir cómo es, o si no, lo más sencillo. Lo más sencillo es que, lógicamente, la numeración que está escrita en la guía para determinar cuántos milímetros estamos cortando, esa numeración tiene que ser visible. Si la guía la ponemos boca abajo, no se ve. Está aquí abajo. Entonces, lógicamente, en este montaje, pues sabemos que nos podemos equivocar, pero el criterio para no equivocarnos es que se vean los números. ¿Vale? Bien. La pieza de unión entre la guía de corte y el valgo tiene aquí un regulador de milímetros de corte. ¿Eso qué quiere decir? Que si os dais cuenta, yo giro aquí y lo que me está haciendo es desplazando las ranuras de corte hacia acá. Con lo cual estamos consiguiendo, pues si el cóndilo, el cóndilo distal que lo apoyamos en esta superficie, si el cóndilo distal lo apoyamos en esa superficie, conforme vamos girando esto, estamos haciendo que el corte estaba aquí y lo estamos desplazando hacia aquí, luego estamos cortando más. Entonces, girando aquí conseguimos cortar más, cortar menos. Aquí nos dice cuántos milímetros estamos poniendo. Desde 2 milímetros hasta 10 milímetros. ¿Vale? Pues entonces el traumatólogo te puede decir, ponme un corte porque me hace falta cortar sobre bien, pues ponme un corte de 10. O ponme un corte distal de 8 o de 9. ¿Vale? Bien. Otra cuestión es que en este sistema, como elemento favorecedor, han incorporado unas indicaciones con referencia cromática azul que nos dicen que esto es manipulable. Esto azul es manipulable. Esto azul es manipulable. Y esto azul es manipulable para el valgo. ¿Vale? Y por eso mismo vemos que aquí tiene otra cosa azul y entonces vemos, ¿y esto qué es lo que es? Lo exploramos, porque en otros sistemas no lo hay, y entonces nos damos cuenta de que nos permite bloquear la pieza de valgo sobre la barra. ¿Vale? Esto no lo tienen otros sistemas. Y seguimos analizando y nos damos cuenta de que cuando queramos desmontar esto, aquí tiene un botón para retirarlo. Conclusión, que todos estos datos, así como también, claro, esto hemos visto que se debe montar así, y así no. Y esto lo hemos montado así, pero ¿podemos montarlo de otra manera? Pues lo probamos. Vamos, esta es la manera correcta, ¿no? Esta es incorrecta, no me lo permite. Esta es incorrecta, no me lo permite. Y esta es incorrecta, no me lo permite. ¿Qué quiere decir? Que de las 4 formas posibles de meter esto, solo se puede meter de la forma correcta. Luego esto nos tranquiliza, en tanto que sabemos que no nos podemos equivocar. Así que ya hemos sacado todas las conclusiones que necesitamos para esto. Esto lo utilizaría el traumatólogo para poner pines en la posición 0, en la posición 0. Si os dais cuenta, estos pines son paralelos, porque una vez que estén puestos estos 2 pines, ya el traumatólogo retira esto y ya estaremos en condiciones de cortar por aquí. Pero, ¿por qué tiene 2 pines paralelos? Cuando puede pasar esto, que se mueva. Pues tiene 2 pines paralelos porque si mete la galga, que es el predictor de corte, que es esto, si mete la galga por la ranura por donde va a cortar
y no le convence, pues el traumatólogo puede sacarlo y sobre los mismos pines desplazarlo hacia estos agujeros de aquí o hacia estos agujeros de aquí, con lo cual estamos haciendo una pequeña corrección de la posición de la rótula de corte, poniéndolo 4 milímetros más hacia distal o 2 milímetros más hacia proximal, cortando más o cortando menos. Bien. Esto lo puede hacer el traumatólogo y cuando ya tenga claro que esa es la posición que le gusta, ha utilizado el predictor de corte y le gusta, pues le mete la X, que la X no es ni más ni menos que un pin que va oblicuo, con lo cual al ir oblicuo no se puede separar del hueso. Lo dejaría ahí quieto y meteríamos la hoja de sierra para hacer el corte distal. Cóndilo distal queda plano. Bien. La siguiente configuración sería la medición. Vamos a medir el fémur. El fémur se puede medir, el fémur lo vamos a medir con esta pieza. Esta pieza tiene dos misiones. Una, medir el fémur en la distancia antero-posterior del fémur. Esto ya el cóndilo distal ya lo tenemos plano, porque lo acabamos de cortar, y vamos a ponerlo aquí, de manera tal que esto apoya en la cortical anterior del fémur y esto apoya en los cóndilos posteriores, ¿vale? Y lo que nos va a hacer es determinarnos la altura o distancia antero-posterior del fémur. A partir de ahí ya sabemos que el tamaño que vamos a utilizar, la talla que vamos a utilizar es esa que ha decidido el traumatólogo en ese momento. Bien, esa es la primera función de esta pieza. La segunda función es hacer dos perforaciones para colocar la siguiente guía de corte. Y esas dos perforaciones hay que colocarlas con 3 grados de rotación externa, que ya explicamos en otro vídeo para qué servía. Entonces, esos 3 grados de rotación externa lo configuramos aquí. Ahora mismo está en 0 y yo en dirección left, ahí viene la L, pongo 3 grados, o en dirección right, 3 grados. Aquí se ve 3R, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho, vamos a exagerarlo para que se vea más llamativo. Lo que hemos hecho es bascular esto para que en vez de quedar perpendicular abajo, quede así, rotado hacia afuera. Bien. Respecto a la medición del fémur y colocación de la siguiente guía, que es la guía de los 4 cortes, podemos utilizar medidores de referencia anterior o de referencia posterior. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si vamos a medir la distancia antero-posterior, este es el fémur, vamos a medir la distancia antero-posterior, pues vamos a medir la distancia entre dos planos, entre este plano y este plano, entre 2 puntos. Y si vamos a medir la distancia entre 2 puntos, pues puede ser que, evidentemente, cuanto más grande es la guía, más distancia hay. Podemos utilizar, pero no lo agrandamos en las dos direcciones, sino que pequeño, este pequeño con referencia posterior quiere decir que dejamos quieto la parte de atrás y entonces con referencia posterior cortamos menos si es más pequeño, más si es más grande, más si es más grande, más si es más grande. Pero con todas las tallas la distancia a la parte posterior es la misma. Luego, independientemente de la talla que utilicemos, siempre vamos a cortar lo mismo, la misma cantidad de hueso en posterior. Eso sería de referencia posterior. Si lo hacemos de referencia anterior, pues lo que está quieto es la parte anterior. Y entonces, talla más pequeña, talla más grande, talla más grande, talla más grande. La distancia a la parte anterior es siempre la misma y lo que vamos a cambiar es que cuanto más grande sea la talla, más hacia posterior va a ir el corte distal, el corte posterior, y por tanto menos va a cortar, ¿vale? Bien, eso sería la referencia anterior y la referencia posterior. Hay prótesis que funcionan con referencia posterior. Está configurado el sistema para que haga determinaciones utilizando la referencia posterior, y otras prótesis que utilizan la referencia anterior. Eso es importante que lo controlemos cuando vayamos a manejar una prótesis que no conocemos, ¿no? En este caso, pues viene preparado para que podamos utilizar indistintamente, que lo decida el traumatólogo, si utiliza referencia anterior o referencia posterior. Entonces, ¿cómo se utilizaría?
partimos de que esto está en 3 grados, en este caso de rotación externa, perdón, en este caso de 3 grados de rotación externa, en este caso del lado derecho, y fijamos en estos pines, con estos pines fijamos al hueso, al cóndilo, y ahora lo que vamos a hacer es, con esto, apoyamos en la cortical anterior, y aquí nos indica los milímetros. Perdón, las tallas. Aquí nos indica las tallas. Entonces, imaginemos que ponemos una talla del tamaño 4. Aquí me indica 4. Pues entonces, esta es la distancia antero-posterior. ¿Vale? Esta sería, a ver cómo lo señalo. Esta sería la distancia antero-posterior. Aquí está el cóndilo posterior, aquí está la cortical anterior. Y las posibilidades son utilizar pines delante para utilizar referencia anterior, o bien pines detrás para utilizar referencia posterior, ¿vale? Y eso lo vamos a ver claro ahora cuando cojamos la siguiente guía de corte. Hemos imaginado que utilizamos un 4, ¿no? Vale, pues cogeríamos la guía de 4, aquí lo dice, size talla 4, size 4, talla 4, y entonces lo que haríamos sería en los pines, como van paralelos, nosotros sacamos y los pines se quedan clavados. Para entender esto vamos a coger un trozo de cartón. Y entonces cogemos la guía, la ponemos como si esto fuera el cóndilo, posterior. La guía, le ponemos su pin. Esto lo deslizamos hasta que apoya en la cortical anterior, ¿vale? Los 3 grados tienen que estar puestos. Nos dice, bueno, talla, pongamos por caso 4, no hemos dicho, ¿vale? Talla 4, pues entonces cuando esté eso y decide el traumatólogo que va a utilizar, pongamos por caso la referencia anterior. Perfora en anterior, ¿vale? Y entonces retira la guía, retira el medidor, y esto por supuesto lo quitamos. Y los 2 pines que he utilizado con la rotación externa, ¿vale? Son los que vamos a utilizar de referencia anterior. Y entonces lo que vamos a hacer es colocar la guía del tamaño 4 en los agujeros anteriores, ¿vale? Si os dais cuenta del detalle, aquí hay varios agujeros. El que tenemos que utilizar es el que pone 0. Y después nos permitiría, si nos hace falta, deslizarlo hacia posterior o hacia anterior, si nos hiciera falta, cambiando la posición en vez de 0 a uno de las otras opciones, ¿vale? Aquí vemos 1 milímetro, 2 milímetros de distancia. Bien. Antiguamente, ¿cómo hacía el traumatólogo? Pues intentaba buscar la coincidencia y el ayudante le decía, no, también tiene el boquete que no es. Ahora el 0 nos lo dejan marcado con un carrilito para que sea muy cómodo y fácil dirigirlo. Lo metemos en el carrilito y luego lo metemos. Y ahora esto sería la guía del 4 con los pines anteriores. Si cambiáramos de tamaño, vamos a poner un tamaño muy pequeño para que se vea mucho la diferencia. Si cambiamos de tamaño, pues este es el tamaño 1, talla 1, y lo vamos a poner sobre los pines, sobre los agujeros anteriores, porque estamos en referencia anterior, y vemos cómo se confirma lo que habíamos dicho. La ranura anterior se mantiene, tanto en el grande como en el pequeño. Y lo que cambia es la ranura posterior, que en el pequeño corta mucho más y en el grande corta menos, ¿vale? Dejando la distancia, utilizando como referencia entonces la parte anterior, que siempre se mantiene fija, y la parte posterior lo va cambiando. Y si hubiera decidido el traumatólogo utilizar la opción posterior, pues entonces los pines de referencia los pondría detrás,
aquí no. Aquí no. Detrás. Y entonces la posición del 4 sería la misma, pero si modificamos talla, vamos a poner la 1. Si modificamos talla, lo que se cumple es lo contrario. La ranura posterior estaría siempre en el mismo sitio, independientemente de la talla, y la ranura anterior cortaría menos en tamaño pequeño, perdón, cortaría más en tamaño pequeño y cortaría menos en tamaño grande. Ojo con esta opción. Si nos calentamos y ponemos utilizando la referencia posterior, nos calentamos y, bueno, el traumatólogo se calienta y utiliza un tamaño más pequeño del que necesita, ten en cuenta que cuanto más pequeño, más cortamos en anterior. Nos podemos encontrar un notching, que quiere decir que nos colamos cortando la cortical anterior, debilitando la cortical y favoreciendo la fractura iatrogénica del fémur, ¿vale? Entonces eso hay que evitarlo. Bien, esto es lo que habíamos puesto, en este caso con referencia, está puesto con referencia posterior, y a continuación utilizaríamos 2 pines roscados que irían a tope, porque aquí tienen un topecito y esto quedaría así por dentro, ¿vale? Y quedaría perfectamente sujeto. Podemos hacer corte posterior, corte anterior, y cuando vayamos a hacer los biseles, pues nos vamos a encontrar el inconveniente de que nos puede chocar el pin. Quitamos los pines estos, que ya han cumplido su misión, y con esto solo puesto haríamos el corte anterior, el corte posterior y el corte anterior. Y ya estaría la guía de los 4 cortes terminada. Con lo cual el fémur, que si bien antes le habíamos hecho un corte distal, vamos a coger el fémur para ver eso. Vamos a coger un fémur del 4, por ejemplo, sí. Vemos que el fémur tiene un corte distal plano, que fue lo primero que hicimos, y ahora hemos hecho un corte posterior, un corte anterior, por detrás y por delante, y 2 biseles, anterior y posterior. Y ahora lo que hemos conseguido entonces es reproducir la forma del hueso, reproducir la forma interna del cóndilo que vamos a utilizar. ¿Vale? Bien, una vez que hemos puesto la guía de los 4 cortes, antes de hacer los cortes, podemos opcionalmente, puede el traumatólogo opcionalmente ponerle un gap adaptado para la flexión sobre la guía. ¿Qué es lo que quiere decir adaptado? Pues que sabemos que la distancia desde donde va a cortar hasta donde está el metal es de 4 milímetros. Luego el gap adaptado es de 4 milímetros menos. Quiere decir que si aquí pone 5, quiere decir que puesto aquí sería el gap de 9. ¿Que cabe el gap de 9? Pues ya el traumatólogo sabe que tiene el gap conseguido en flexión antes de cortarlo. Por si tuviera que hacer alguna corrección, hacerla antes de cortarlo. Bien, igualmente el gap de 7, que sería con 4 más el de 11. 5 nos permitiría comprobar que el gap en flexión es de 9. 7 nos permitiría que el gap en flexión es de 11. ¿Vale? Esto es una comprobación opcional que se puede hacer antes de hacer el corte. Nos faltaría un detalle. Si vamos a poner un cóndilo CR, pues habría que hacer sobre el cóndilo, pondríamos primero el cóndilo. Para poner el cóndilo cogeríamos el introductor de cóndilo, que es este, con uno de los mangos. ¿Vale? Introductor de cóndilo. Botón para retirar el mango. Introductor. Lock and lock. Bloquear, desbloquear. Esto se va a meter, se va a coger, enganchar en estas muescas que tiene el cóndilo. Bien. Lock. Apretamos y el cóndilo ya lo podemos golpear y lo podemos colocar.
Daros cuenta de que el cóndilo no tiene lateralidad, el de prueba no tiene lateralidad, el definitivo es el que sí tiene lateralidad, ¿vale? Luego no tenemos dos cóndilos de prueba, sino tenemos uno solo, porque no sirve lo mismo para el lado izquierdo que para el lado derecho, ¿vale? Esto lo metería, estaría puesto y cuando decidiera retirar el cóndilo de prueba, antes de retirarlo, pues pasaría la fresa de tetón. La fresa de tetón en este sistema es una fresa retráctil que iría en el motor, lógicamente, y que pasaríamos en los agujeros de los tetones, porque el implante definitivo del CR trae esos dos tetoncitos para mejorar la sujeción del cóndilo al hueso y entonces hay que hacer la perforación. Entonces, este cóndilo ya estaría terminado. Si vamos a hacer que el traumatólogo ve que el ligamento cruzado posterior está perdido, pues entonces iríamos a PS, posterior estabilizado, ¿vale? Estos conceptos de PSCR ya lo hemos explicado en otro vídeo. Si no lo veis claro, me lo decís y yo retomo el asunto, pero en principio lo doy por sabido, ¿vale? Bien, entonces vamos a PS. Si vamos a PS, ahora tenemos una caja específica, que es esta, en la que apartaríamos estos tres elementos de la talla en cuestión. Talla 4 la que hemos cogido, ¿no? Sí, 4, talla 4. Talla 4, talla 4. Entonces, lo que vamos a hacer sería utilizar este mismo cóndilo, en principio, sobre estos agujeros. Vamos a deslizar este instrumento del tamaño 4, size 4, ¿vale? Entonces vamos a deslizar este instrumento, ahí está, con la intención de, con un motor, pasar la fresa del tamaño 4, ¿vale? Y cortaríamos, ¿vale? Si el traumatólogo ve que necesita repasar con sierrecita, con escoplo, repasa, pero en principio este sería el corte, ¿vale? Entonces le quitamos el trozo de hueso de aquí y vamos a utilizar este cajoncito. Este cajoncito debe ser del tamaño 4 y aquí nos indica lo que es anterior para que no nos equivocamos. Si lo intentamos poner al revés, con lo anterior para abajo, pues nos vamos a encontrar con que... Ay, perdón. Nos vamos a encontrar con que se puede poner, pero está incorrectamente montado. Esto es mal. ¿Vale? Esto es mal. ¿Cómo es bien? Bien es así. Así es bien. ¿Vale? Esto es bien. Ojo con el detalle. Que si no estás muy avispado, te puedes equivocar y montarlo mal. ¿Vale? Esto puede parecer que está bien, pero está objetivamente mal puesto, ¿vale? No obstante, para eso está la indicación de anterior, ¿vale? Ahí está, correcto. Esto sería un cóndilo PS, ya hemos labrado el hueso para el cóndilo PS y ya el cóndilo PS estaría terminado, ¿vale? Lo cogeríamos igual que hemos cogido el cóndilo CR y para adentro. Cuando hubiera que retirar este cóndilo de prueba, cogeríamos el gancho de extracción y la maza deslizante. Entonces, el gancho de extracción y la maza deslizante, ¿no? Entonces, esto se enrosca aquí y entonces lo que vamos a hacer es que, tirando de esto para atrás, se quedan los dos ganchos libres, ¿vale? Y yo voy a utilizar los dos ganchos para meterlos por los agujeros de los tetones. Esto entra por los agujeros de los tetones, lo suelto y se ha quedado cogido, ¿vale? Entonces, cuando quisiera sacarlo, simplemente tirar para atrás, ¿vale? Esa sería la forma de sacar un cóndilo de prueba que está un poquito sacadito.
Si no está muy atascadito, con el mismo esto se puede tirar de él para atrás. Bien, el fémur como que lo hemos terminado.